Gracias. Por ahí se hicieron algunos contactos y se coordinó con Fabricio, ¿fue verdad? Fabricio, Sí. correcto, sí. Y bueno, estamos en esta noche lluviosa por aquí. Se les alaba las ganas de venir porque de verdad puede dar pereza de echarse un aguacero como eso, pero bueno, ya estamos aquí. Más en moto. Más en moto, sí, claro. Esta situación de las capacitaciones a nosotros como empresa nos encanta y bueno, aquí vienen los clubes de carros 4x4 y de M's y de Mercedes y de toda la situación y ustedes son de Aprilia, ¿cierto? Correcto. ¿Okay? Así de que bienvenidos y gracias por la oportunidad y además, y no solo por la oportunidad, sino pues también es una oportunidad de que puedan de alguna manera conocer algún dato importante o alguna información importante que les pueda servir para el buen mantenimiento de las máquinas que tengan. Y me imagino que además de motos tienen carros, ¿no? Sí. Ok, pues entonces la información les puede servir es en general. Y sí vamos a aterrizar en motos, pero la lubricación de máquinas es de máquinas cualquiera de que se trate. Ok, y nos dirigimos a la lubricación de motos, entonces en términos generales. Con toda confianza, me llamo Leonardo Fernández, me dicen Leo con toda confianza. Si tienen alguna pregunta, puede ser que yo les diga que más adelante vamos a llegar a lo que me están preguntando o de una vez vemos lo que me están preguntando. ¿Okay? ¿Por qué las máquinas usan aceite? ¿Para qué lo ocupan? Para enfriar. ¿Y para qué más? Y la más básica es el desgaste, evitar el desgaste. Evitar el desgaste. ¿Cómo logra el aceite evitar el desgaste? Reducir la fricción. ¿Cómo logra eso? Queda una capa entre las dos piezas que se mueven, Okay. y evita que las dos piezas entren en contacto. Mediante una película de aceite, la formación de una película de aceite en medio de las superficies, de tal forma que al moverse ellas no se toquen, y de esa forma se evita la fricción, y evitando la fricción evitamos calor y evitamos desgaste. ¿Okay? Efectivamente el aceite, las máquinas lo utilizan en términos general para que las lubriquen, para que las enfríe, para que las limpie, para que las selle y para que las proteja. Esto es clave porque, bueno, estamos en un mundo en donde uno va a comprar un par de zapatos y uno pregunta cuánto valen. Y voy a comprar un carro y pregunto cuánto valen. Y voy a comprar una casa y voy a comprar una silla o cualquier cosa. Yo pregunto cuánto valen. El aceite no se escapa de eso. Los precios, ¿no? Un mercado igual no es que hay un tipo de aceite, sino que hay cientos. No es de que hay una marca de motos, hay varias, no es que hay, etcétera. Es el comercio, ¿no? Como consumidores, pues manejamos la billetera y manejamos lo que yo quiero comprar. Entonces, si me voy a comprar ese basurero, pues yo voy a buscar el tamaño y cómo lo quiero, pero también cuánto me va a costar, ¿ok? No necesariamente estamos preparados o acostumbrados a pagar lo más caro, siempre andamos buscando qué nos sirva mejor desde el punto de vista de precio. La diferencia está en cuando hablamos de precio y valor de las cosas. ¿Cuánto vale una moto Aprilia? Un estándar ahí. La más básica como 1 millón, la más. Digamos, entonces yo compro una moto en 1 millón de colones. ¿Ese millón que yo pago por la moto es el precio o es el valor? El valor de la moto. ¿Y el precio cuál es? Entonces vamos a diferenciar entre precio y valor. Si yo compro esta silla en 100 colones, ¿no? Entonces yo digo, qué barata. Me siento y se quiebra. Y no solo se quiebra, sino que donde me caigo me golpeo la colita, y mañana amanezco así, tengo que ir donde el médico. ¿Los 100 colones fue barato o caro? Caro. El precio es lo que yo pago. Cuando me meto la mano a la bolsa y pago, eso es el precio. El valor es lo que el bien que yo compro me da. ¿Sí? Entonces el millón de colones es el precio. Lo que esa moto me dé de confort, de aceleración, de todo lo que ella me dé, buena, eso es el valor de la moto. Entonces digo, ¿por qué no compraste una moto ahí en Chinilla, más económica? Ah, no, yo pagué 1 millón porque eso quería, ¿no? Entonces, aquí hay que diferenciar en aceites. ¿Por qué les hago toda esta situación? Cualquier aceite lubrica.
todos son resbalosos, incluso una barra de mantequilla se lubrica. Pero no cualquier aceite limpia, no cualquier aceite protege. Entonces, cuando el consumidor entiende qué es lo que hace el bien, lo paga. Si no entiende, le parece caro. Hay situaciones, por ejemplo, si hablo de nuestros hijos, nuestros bebés, a uno no le interesa que el pediatra sea barato, porque es el bebé lo que le va a dar, ¿no? Nada menos. Entonces, ahí tiene mucho el valor, y uno dice, pucha, pero qué consulta más cara de este carajo. Bueno, probablemente es bueno, por eso cobra eso. Las medicinas y esas situaciones. Llantas, por ejemplo, cuando la persona dice, mire, yo la llanta en el carro lo ocupo para que el carro ruede, cualquier pellejillo de llanta le sirve. Entonces, ¿para qué va a pagar por una llanta? En motos seguro que no se quiere llevar la mayoría. Ok, ¿por qué no? Porque me puedo matar por la moto llanta. resbala. Bueno, es que en el caso nuestro la moto nada más lleva 2 llantas, ¿verdad? Y cualquiera que falle, Entonces yo pago porque entiendo esa parte. ¿Qué tal si no se agarra la llanta, si no se la curva, el frenado, etcétera, etcétera? Entonces yo pago porque entiendo esa parte. ¿Okay? En aceites es muy difícil sacar eso. Entonces en esa mesa tenemos varias marcas de aceites, unos de 1000, unos de 2000, unos de 3000, unos de 14.000 el cuarto. Dicen que voy a pagar 14 si con la de 1000 la moto se mueve. Usted no siente, no huele, no ve, nada. En el carro es igual. Entonces, conozco una historia de una máquina de estas dragas que hacen zanjones, drenajes en Limón, una máquina que vale 500 millones, 700 millones de colones. Yo estaba en un centro en una venta de lubricantes en la zona de Sarapiquí, y llega un muchacho de esos así sucio, de los que manejan en un pick-up, un vehículo ahí, y entonces le pregunta al señor por aceite hidráulico para la máquina. Y uno está escuchando. Entonces comienzan a hablar de precios, y le dice, mira, 300.000, no, que muy caro, y que al final de cuentas se lleva el estañón de hidráulico más barato, porque lo que necesitaba era rellenarle, porque le había roto una manguera y se salió el aceite, y le relleno aceite. Para no cansarlos con el cuento, esa máquina se dañó el sistema hidráulico por la aplicación de ese aceite. ¿El aceite fue el malo? No. Fue porque le echaron un aceite barato. Solo el sistema, el control de las máquinas, del sistema hidráulico, cuesta 7 millones. Y como le echaron un aceite barato, se dañó. ¿Porque el aceite la dañó? No, la calidad del aceite la dañó. El muchacho no entendía que el aceite que tenía que usar esa máquina tenía que ser lo que se llama un aceite microfiltrado, porque son mecanismos tan exactos, tan precisos, que cualquier basura de 1 o 2 micras de tamaño la dañaba. Y un aceite hidráulico microfiltrado es caro, pero no 7 millones, se pudo haber pagado 400. Entonces, si me dicen estañón de 300 de hidráulico y estañón de 200, yo digo, pucha, son 100.000 pesos de diferencia. Pero esos 100.000 pesos de diferencia, ¿para qué le sirven si le costó 7 millones la reparación? Entonces ahí se entiende la situación. Desgraciadamente, cuando ya le tocó entenderla a palos, ¿no? Lubricar, ¿qué es? Como dijimos, evitar la fricción. Si hay fricción, hay desgaste, hay calor. Entonces los aceites, como bien lo explicaba el compañero, una película de aceite que separa las superficies de tal forma que cuando ella se mueve no se toca. A eso es lo que le llamamos lubricar. Pero en sí, en términos muy generales, eso es lubricar. Imagínense ustedes que en una motocicleta o en un vehículo o en un carro, si yo voy a 100 kilómetros por hora en la carretera, la lubricación de la leva respecto al seguidor de la leva, vamos a ver, para que me entiendan este dibujito. La película de aceite que está aquí en medio, donde la leva empuja al seguidor de la leva, esta parte de aquí es lo más delicado de los motores. Esta película de aceite se reduce a media micra. ¿Qué es media micra? Cualquier pelo de esas cabezas, si yo las estoy viendo, es porque mide 80 o 100 micras.
Bueno, pero hay algo por ahí. ¿Te imaginas lo que es coger un cabello de estos y partirlo en 80 tiritas? Una tirita de esas es una micra. Y esta película de aquí, cuando la leva prensa, la película de aceite contra el taqué, contra el seguidor, la película se reduce a media micra. O sea, no es capaz uno de hacer así y decir, ah, no, pero ahí está, tranquilo. No la puedo tocar, ni verla. El ojo humano tiene capacidad de ver 20 o 25 micras para arriba. Una partícula de menos de 20 micras no la vemos. Imagínense una película de media micra. ¿Qué pasa si esa media micra falla? Si esa media micra falla, se raya la leva, que es uno de los mecanismos más costosos de los motores. Entonces, cuando una persona entiende eso, no usa aceite de precio. Igual que entiende que me puedo matar por la llanta. Entonces no me interesa una llanta barata, económica, me interesa que sea buena. En aceite lo difícil es eso. Usted se puede encontrar un mecánico que dice que tal aceite es pura paja, que aquel es bueno, que aquel es esto, que aquel es otro, por un asunto de opinión. Porque él cree, porque yo creo, porque fulano me cae mal y el otro me cae bien, entonces yo digo que este está, no y que este sí. No por esto. ¿Cómo funciona la media micra del aceite? Esto, cuando uno compra aceite de diferente precio, un cuarto de aceite de 2.000 colones y un cuarto de 5.000, los 2.000 colones que yo estoy pagando, la diferencia es esto. ¿Cuánto me cuida la máquina? ¿Sí me vayas a entender? ¿Ok? Si regresamos a donde estábamos de las funciones, dice que el aceite, entonces, además de lubricar, enfría. La explosión del combustible produce temperaturas muy altas en las cámaras de combustión y esa temperatura hay que disiparla. Los motores no pueden trabajar tan calientes, tienen que trabajar calientes a una temperatura de operación normal, más o menos ronda los 90, 100 grados centígrados, pero no tan calientes. Entonces esa temperatura se disipa por el sistema de enfriamiento, que todo motor tiene un sistema de enfriamiento, puede ser de aire, de agua, combinado, pero el aceite es el encargado de sacar calor de adentro hacia los exteriores del motor. Los sistemas de enfriamiento rodean el motor, no están dentro, o sea, no hay coolant dentro del motor. Lo que está dentro es el aceite que anda lubricando y de paso anda enfriando. Limpieza es sumamente importante, ninguna es más importante que la otra, ni tienen orden, pero sumamente importante en el sentido que es muy mal interpretada. Normalmente se ve una persona que tiene su carro, saca la varilla y ve el aceite negro y dice que qué malo. Le encanta cuando saca la varilla y ve el aceite limpiecito. El aceite limpiecito significa que no está limpiando, entonces los motores se encostran. ¿Qué pasa si se encostra? No llega aceite a las diferentes partes. Una de las zonas más delicadas es el área de los anillos, porque está muy cerca de la cámara de combustión, donde hay mucho calor y es fácil que se acumule contaminantes. Entonces la lubricación del motor es deficiente. Además de que las piezas entre más costras tengan, es más difícil que se enfríen, es más difícil disipar calor. ¿Okay? Más difícil que el aceite llegue a hacer su función. Entonces es muy importante la limpieza. ¿Cómo me aseguro de que el aceite está limpiando? Bueno, yo no lo puedo oír o ver o leer y decir si está limpiando bien o mal. El aceite tiene propiedades que le permiten limpiar y lo hace de dos formas. Una es mediante el dispersante. El dispersante lo que hace es atrapar esta partícula, partículas que ya pasaron el filtro, partículas pequeñísimas, pero que metidos en la película de media micra que hablábamos ahora pueden hacer un gran daño. Entonces esas partículas chiquititas, si a mí me mandan a limpiar este piso, yo barro, recojo la escoba, me barre la basura grande. La basura chiquitita la atrapo mediante un trapo, una mecha, un paño, ojalá húmedo, ¿no? Entonces el trabajo de la escoba en el motor lo hace el filtro de aceite. Y la suciedad que logra pasar el filtro de aceite, la atrapa el aceite. Entonces esas partículas chiquititas, el poder o el aditivo dispersante del aceite las mantiene separadas para que esta no se pegue con esta y se hagan de tamaño más grande, dispersante. Y el detergente lo que hace es que mantiene en el aceite en suspensión esa contaminación.
de tal forma que cuando quitamos el tapón, el aceite sale sucio. Es exactamente lo que hacemos cuando limpiamos el piso y a ese paño que usamos para limpiar, vamos y lo lavamos, lo que hacemos es sacarle la suciedad que estaba en el piso. Igual, sacando el aceite, saco la contaminación del motor. De esa forma es que limpia. Entonces, cuando los aceites tardan o duran tiempos ahí, sin perder el color, podría ser, una, que el motor está funcionando súper limpio, lo cual no es tan creíble porque la combustión siempre produce residuos y va ensuciando. Lo más creíble es que el aceite no esté limpiando. Entonces, el engaño es de que la persona ve y dice, qué dicha, el aceite está limpio, pero ningún dicha, se me está encostrando el motor. Y eso es más perjudicial y es más costoso que se encostre el motor a que se me ensucie el aceite, porque el aceite ese es su trabajo, de sacar esa suciedad. Una pregunta. ¿El filtro captura partículas como hasta de qué tamaño? ¿O también la escogencia del filtro es importante? Claro. ¿El tipo de aceite? Nada gana la persona que use un buen aceite si el filtro no es bueno. Son totalmente de la mano las dos. Entonces, preocúpese por ambas cosas. Hay en el mercado, como les dije, que hay diferentes calidades de zapatos y de aceite y de todo, hay diferentes calidades de filtros. Entonces, el filtro tiene dos características sumamente importantes. Una es qué tamaño de partícula atrapa y la otra es la eficiencia que tenga. Entonces, si a mí me dicen, este filtro atrapa partículas de 5 micras para arriba, eso significa que todas las menores de 5 micras pasan. Y también me pueden decir, ok, con una eficiencia del 98%, quiere decir que si yo le echo partículas mayores de 5 micras, 2 de esas partículas van a pasar. No sé si me vayan a entender, ok. Entonces tiene tamaño de partícula muy importante y eficiencia. En el mercado hay filtros estándar, lo común y corriente, y hay los que no son estándar, que ahí son más caritos. ¿Okay? Entonces, lo estándar es un filtro que me atrapa partículas de 7, 8, 10, 12 micras. ¿Okay? Entonces, entre menos sea el tamaño de partícula, pues mejor será el filtro. Eso va a depender del elemento filtrante que tenga, si es papel o qué tipo de pero sí es muy importante la calidad. ¿Okay? Don Leo, una pregunta, ¿a dónde puede mandar uno a que el laboratorio le diga las micras que pueda atrapar ese filtro? Porque en el mercado usted no encuentra a nadie o ningún filtro que le diga atrapa partículas de tantas micras ni con pero tanta efectividad. eso lo tiene o lo debería de tener la ficha técnica del filtro. Entonces, si yo uso el filtro de marca tal, yo le puedo decir al lugar donde yo lo compro, o en internet, o en el representante de esa marca, que necesito conocer la ficha técnica de ese filtro. Es como que usted me diga que necesita la ficha técnica del aceite Acteo 10W40. Entonces, ahí hay datos que en la etiqueta no están. Entonces, la ficha técnica del filtro igual aporta información que en el filtro hay una cajilla ahí que no me dice un número, pero no me dice esos datos de tamaño de partícula y todas esas cosas. Ahora, yo debería de machar el aceite que compro con el filtro para que trabajen juntos bien. O sea, Deberías de preocuparte, sí, porque ambas cosas sean de la calidad que querés usar para que tu motocicleta trabaje bien. Porque nada ganas buen aceite, filtro más o menos, o un excelente filtro, aceite más o menos, sino que las dos cosas vayan de la mano. La función de sello es la endijita, por decirlo de alguna forma, la tolerancia que hay entre anillo y pared de cilindro. Acá. Entonces, el aceite que anda lubricando toda esta área, este es el área más difícil de lubricación del motor, es muy cerca de la cámara de combustión, muy caliente, y estos son endijas, ranuras, donde el pistón baja y sube, y en las motocicletas las revoluciones son más altas que en los carros. Entonces, la película de aceite que anda lubricando este área lucha con pistón bajando y subiendo. Entonces, es como que uno coja una tijera y corte la película de aceite 6.000, 7.000, 8.000 veces por minuto, las revoluciones. Segundo, se expone a temperaturas muy altas porque está muy cerca de la cámara de combustión. Tercero, suciedad, como hablábamos hace un rato. Es fácil que aquí se pueda encostrar de alguna forma. La endijita o tolerancia que hay entre anillo y pared del cilindro la termina de tapar o de sellar, por eso se le llama función de sello, la película de aceite. Entonces,
Si ustedes tienen su motocicleta Aprilia o la que tengan, en el manual de la moto, el fabricante dice qué grado de aceite debe de usar esa moto. Les da opciones, 10W40, 20W50, que es lo más común y corriente. ¿Ok? Se refiere al grado de viscosidad que debe utilizar la moto. Eso significa pues, que el fabricante está recomendando un tipo de aceite, una viscosidad para que haga una película en todo el motor, no es que solo aquí la va a hacer, pero una película tal que logre un sello eficiente entre anillo y pared de cilindro. ¿Qué pasa si es más viscoso? Pues la motocicleta va a perder potencia moviendo un aceite más viscoso de lo necesario. Me pierde potencia en la llanta, que es donde la necesito, en el aceleramiento, en la aceleración. Si es más delgadito, podría pasarse fácilmente a la cámara de combustión y consumirse, y humear y emisiones. Entonces, la viscosidad es un dato sumamente importante en el aceite que nos debemos de preocupar desde el punto de vista de fluidez y desde el punto de vista de que me haga una función de sello efectiva como el motor la requiere. ¿Estamos claritos hasta aquí? Lubrica, enfría, limpia, sella y decía protege. El aceite protege contra el desgaste lubricando, contra el calor enfriando, contra la suciedad limpiando, contra el consumo de aceite sellando y además aquí a la cámara de combustión ingresa combustible que es un hidrógeno carbono e ingresa aire, porque del aire necesitamos el oxígeno para acceder a la combustión. Quiere decir que aquí tengo hidrógeno, carbono y oxígeno. El hidrógeno se me puede mezclar con el oxígeno. Y si se mezcla hidrógeno y oxígeno, tengo H2O, que es agua. ¿Qué se hace de esa agua? Se evapora, porque la cámara de combustión de la moto está bien caliente. Por eso es muy dañino cuando se utilizan los motores en 2 o 3 mandaditos cortos que el motor no se calentó. Entonces la humedad puede ser de que no se me evapora y alguna humedad por aquí ingresa al motor y agua y aceite son enemigos. Entonces se comienzan a hacer lodos, se comienza a deteriorar el lubricante. Además aquí se producen subproductos corrosivos, subproductos de la combustión. Entonces no solo puede haber en el motor desgaste de fricción, que está controlado por la lubricación, sino que puede haber desgaste corrosivo. Entonces por eso se dice que el aceite protege contra, además de lubricar, enfriar, sellar, limpiar, contra el desgaste corrosivo, consecuencia de los subproductos de combustión. ¿Okay? Y ahí se cumplen las funciones que vimos. Ninguna es más importante que la otra. Normalmente los aceites se conocen por lubricar. Casi todo el mundo sabe que el aceite lubrica, pero no todo el mundo sabe que enfría, que limpia y cómo más o menos lo va logrando. Ok, ya vimos qué es lo que hace el aceite. Ahora vamos a ver qué es el aceite. El aceite, las botellas estas, tal y como los conocemos, es un líquido que contiene un básico, que es el mayor porcentaje del aceite, y una formulación, un diseño, aditivos que se le agregan a ese básico para darle ciertas características. En el caso de los aceites formulados para moto, estas características son muy especiales que vamos a ver un poquito más adelante. El básico puede ser mineral, puede ser sintético, y si se mezclan estos dos puede ser semisintético, que son los tipos de lubricantes a los cuales uno tiene opción en el mercado. Usar un aceite mineral, usar un aceite sintético o usar un aceite semisintético. El mineral es producido por destilación. Entonces el petróleo, la parte donde lo obtenga, pues lo llevan a una refinería y en la refinería hay una torre de destilación que por calor y presión separa los diferentes componentes del petróleo. El asfalto, los gases, la gasolina, el diésel, etcétera, etcétera, y de ahí salen básicos que se utilizan para hacer aceites minerales. Hay petróleos buenos, hay petróleos excelentes, hay petróleos malos. Entonces, si me destilan un petróleo de baja calidad, pues el básico que voy a obtener es de baja calidad. Si me destilan un muy buen petróleo, pues el básico que voy a obtener es muy bueno. Los sintéticos se producen por reacción química. ¿Eso qué significa? Que es un proceso más elaborado, más costoso, más difícil para obtener los básicos con las características que se quieran. Imagínense que ustedes 7 sean petróleos y que yo diga, bueno, de este petróleo no necesito nada, de este tampoco, de estos 5 sí. De aquí voy a sacar tal molécula, de aquí esta, de aquí esta, de aquí esta, de aquí esta. Yo lo que estoy haciendo es sintetizando diferentes para obtener o hacerme lo que yo quiero. Esa
es lo que se llama sintetización y por eso se le llaman sintéticos, que es, tengo que hacer reacciones químicas. Un ejemplo muy clarito es, si ustedes cogen un balde de agua de mar, el agua de mar tengo agua y tengo sal. El agua es hidrógeno y oxígeno, H2O, y la sal es cloruro de sodio, tengo cloro y tengo sodio. Quiere decir que en el balde tengo hidrógeno, oxígeno, cloro y sodio. Entonces yo digo, necesito separar el agua de la sal, la hiervo. El agua se evapora y la sal queda en la olla. Eso es una destilación. Pero si a mí me dicen, del agua de mar saca el cloro, entonces hiervo, separo agua y sal. Y después, cuando tengo la sal, tengo que hacer una reacción química para separar el cloro del sodio y separar el cloro. Así es como más o menos una explicación básica de cómo obtienen la sintetización. Cuando mezclan estos dos, se obtienen los semisintéticos. ¿Ok? Estos son ejemplos. Estos son aceite mineral, estos son aceite semisintético y estos son aceite sintético. Si mezclan minerales deficientes con sintéticos deficientes, ¿por qué? Porque pueden sintetizar varios minerales deficientes. Entonces se obtiene un semisintético deficiente, de precio. Si se mezcla muy buen mineral con muy buen sintético, se obtiene un semisintético muy bueno. Ya no son de precio, son de valor. ¿Ok? Y esos serían los ejemplos de mineral semisintético y sintético, que comercialmente se habla de un buen aceite, de un mejor aceite, de un superior o excelente aceite. Entonces el dueño de la moto puede decir, yo uso este, o quiero usar este, o quiero usar este. Pero no usarlo porque es el más barato, sino porque yo soy cobrador mensajero y entonces en la moto me funciona bien con eso. Pero yo soy un compañero de aquí de Produza, de oficina, que viaja en moto, o el día de restricción de placa del vehículo viene en moto. Entonces dice, bueno, yo para mi moto uso esto, a diferencia del mensajero cobrador, que es una motito para darle, ¿no? Hay el que tiene su moto de fines de semana para paseos largos. Ahora los escuché por ahí preguntar de viajar a Panamá o ir a Talá o pegarse el ride largo, ¿no? Una moto ahí, usuario de este aceite. No quiere decir que el mensajero dice, no, usted es mensajero, usted no puede usar este. No, perfectamente se lo puede usar, pero probablemente desde el punto de vista de precio, al mensajero le resulta un poco duro en cuanto a plata utilizar este en su moto de trabajo. ¿Sí me entienden comercialmente la aplicación? ¿Ok? Bien, una de las especificaciones de los aceites es el API, Instituto Americano del Petróleo, y aquí ven una S. Esa S viene de la palabra spark, chispa, bujía, o sea, motor gasolina. Desde antes de 1930 existe la especificación SA. Conforme avanzan los años, avanza la especificación porque avanza la tecnología del motor. No es lo mismo un motor de 1960 a un motor de 2015, de 2017. Entonces, más recientemente, si ustedes ven ahí avanzando, ABCDFGH, JLM y N. A partir del año 2010, la especificación para aceites de gasolina, de aceite para vehículos gasolina, es la SN. ¿Ok? Entonces, puede ser sintético, puede ser mineral, puede ser semisintético. Si tiene especificación SN, es un aceite para gasolina. Lo que pasa es que esto es una especificación dirigida a carros. ¿Okay? La industria automotriz, la industria automotriz maneja o usa esas especificaciones pues, para decir, este vehículo tiene que usar el aceite 10W40, API SN, y da las recomendaciones del fabricante. En el caso de las motos, la industria de motocicletas, por decirlo de alguna forma, usa las especificaciones de carros para dar la recomendación de motos, a falta de una especificación, valga la redundancia, específica para moto. Entonces dice, bueno, en esa motocicleta se debe usar un aceite API, SH, SG, SJ. Entonces, esas especificaciones son dirigidas a aceites de carro. Esto es un mineral, esto es un semisintético, esto es un sintético, pero hecho para carro. ¿Okay? Dice, moto de 4 tiempos. Para ver aquí.
Ok, sigo. En la moto, la diferencia de la moto, de lubricar una moto a lubricar un carro es esto que ustedes ven acá, que en Castrol lo llaman tecnología Trison o Trison, como le quieran decir, que se refiere a la trilogía que hay entre motor, embrague y caja de cambios. El aceite para la moto, a diferencia del carro, que usa un aceite en el motor, un aceite en la caja de cambios, y el embrague no usa aceite del carro. En la moto, un solo aceite lubrica el motor, lubrica el embrague y lubrica la caja de cambios. Ahí lo difícil o lo complicado de un aceite para motocicletas, en donde tiene que cumplir. En el carro es muy fácil pensar en lubricar un motor, tiene que tener tal cosa, o pensar en lubricar una caja de cambios manual o automática, tiene que tener tal cosa. Pero cuando me combinan las tres cosas, ¿cómo hago para que el aceite se la juegue bien en las tres cosas? Ahí es donde, donde se complica la situación con la lubricación de la moto. ¿Ok? Entonces dice, bueno, la moto 4 tiempos, condiciones de trabajo más severas que el automóvil, mayor temperatura, el motor de la moto trabaja más caliente, una velocidad de motor más alta, revoluciones, y menor volumen de aceite, que ahorita lo vamos a ver. Dice, no existe una especificación correcta para aceite de motocicleta 4 tiempos. Y uno a estas alturas, o cualquier, ya puede decir cómo, pero si hay aceites para moto, y la marca tal me dice que este es el aceite para moto, y la marca tal me dice que y Castrol dice que Actevo para motos. Sí, esta norma, que si la buscan en internet, la norma ASO T903, ahí les explica qué significa, qué es lo que debe tener. Dice, la única especificación para motores de motocicleta 4 tiempos. El pero que tiene es que se fija en el rendimiento del embrague húmedo. O sea, si el aceite es probado en las pruebas que les hacen y los embragues no patinan, eso es suficiente para esa prueba. Pero ¿y la caja de cambios? ¿Y el motor? ¿Ok? La mayoría de los fabricantes todavía recomiendan lubricantes API, que es lo que les acabo de decir, el SM, para carros de pasajeros a gasolina, dirigidos a moto. ¿Ok? Dice, una motocicleta moderna requiere más que un aceite de motor. En el caso de API SM es un aceite para motor. ¿Ok? Diferencias. Yo puedo ir en el automóvil a 100 km por hora y en la moto también. ¿Cierto? Revoluciones del motor, 2.500, 3.000 en el automóvil, 7.000, 8.000 en la moto. Más. O más. Cantidad de aceite, 4 cuartos en el automóvil, 1, 1,5 en la moto. Estamos hablando del moto estándar, ¿no? Sí. ¿Qué lubrican 4 cuartos a 2.500 revoluciones en el automóvil? El motor. ¿Qué lubrica un pobre cuartito de aceite a 8.000 o 9.000 revoluciones? El motor, la transmisión y el embrague en la moto. Entonces, como pueden ver en esta tablita, un aceite de moto tiene se le triplica el trabajo respecto a un aceite de carro. Entonces, por eso cuando dice para esta moto API SN, o algunas personas dicen, mire, es que el aceite para mi moto y el aceite de ustedes, ¿qué API tiene? El API en moto no es importante, porque está dirigida a carro, es simplemente una referencia, pero es más que una especificación de carro. ¿Qué es el concepto Trison? Embrague. ¿Qué necesita el embrague? Enfriamiento. Se calienta mucho la manzana que llaman, ¿no? el abre y cierre de esos discos. ¿Qué necesito en el motor? Bueno, son motor de unas cargas mecánicas altísimas, porque es un motor relativamente pequeño con una gran potencia, ¿no? Una moto de esas con 2 personas, por ejemplo, a 8.000 revoluciones. ¿Qué necesito en el embrague? En los engranajes. Son mecanismos muy precisos. Entonces, cuando los engranajes engranan, entre los dientes de los engranajes hay películas de aceite que andan lubricando, embreando, limpiando, sellando, como vimos, pero en una estrechez enorme y a una velocidad enorme. Es como que yo eche aceite en una licuadora. El batido que produce ese aceite, además de que es prensado por los dientes de los engranajes. Entonces ese aceite tiene que tener una altísima resistencia, igual que como lo vimos cuando la película Aceite de la Media Milla, ¿se acuerdan? Que es prensado por la leva y el seguidor de la leva. Entonces el aceite de moto se las trae porque tiene que cumplir con las 3 cosas, que ese es el concepto que Castrol llama Trison.
Entonces, si nos vamos a la especificación de aceite para moto, ok, aquí está el API que les explicaba, dirigido a carros. Pero bueno, es una forma de referenciar y de guindarse de una especificación que, bueno, sí es para un motor gasolina, la motor gasolina, etcétera, pero no es suficiente. Entonces vienen las especificaciones HASO. HASO es de la industria japonesa, bastante adelantados en la cuestión de motocicletas, y dice: rendimiento principal está centrado alrededor del comportamiento del embrague, como les decía hace un momento. De ahí salen dos especificaciones o categorías de los aceites de moto. Sale HASO MA y HASO MB. HASO MA es de alta fricción y HASO MB es de baja fricción, y ahorita vamos a ver a qué se refiere. El MA dice adecuado para embragues húmedos y el MB adecuado para scooter. Los scooters son una transmisión CVT, que es una polea que abre y cierra, ¿no? Es automática, donde uno acelera o baja el diámetro de la polea, se abre o se cierra, y así funciona. Entonces, la especificación MA o MB tiene estas tres características. Ellos llaman, o se llaman, índices de fricción dinámica, el índice de fricción estático y el índice de tiempo de parada. Esto, en términos general, a lo que se refiere es a lo siguiente: cuando vamos en la motocicleta, si yo voy caminando en la motocicleta y voy a 70, 80, 100 y necesito parar, embrago. Entonces, a ese índice de fricción dinámico se refiere a que dinámico porque se está moviendo. Si yo embrago, no puede ser que la moto me haga una vibración, ahí tiene que ser un embrague suave y confortable, no que embrague y yo no sienta nada. Si estoy parado ahí haciendo el acto, y tengo embrague en la moto y ya necesito salir, cuando yo desembrago, no puede ser que la moto me salga ahí tampoco, que se me haga Ni que chille. Okay. Entonces lo que hace es chillar. Ok, ni que patine, mucho menos que patine. Entonces tiene que ser un índice de fricción estático, que cuando embrago yo no siento nada, y cuando salgo, estático cuando salgo, dinámico cuando embrago, y el tiempo de parada, eso significa que es como un intermedio. A ver, uno es estático cuando suelto, si voy caminando es cuando embrago, y el tiempo de parada es que durante ese tiempo de parada, que se junta con el freno, porque voy frenando también, no haya ahí unas vibraciones, que el conductor de la moto no sienta nada de lo que está pasando, pues está embragando, desembragando y parando. Entonces de ahí salen, como ven, unos números que ellos le llaman índices de fricción. Entonces dice que un MA, el índice de fricción dinámico, tiene que andar mayor de 1.45 y menor de 1.45, o sea, entre esos números. HASO MA dice actualmente se subdivide en dos categorías: hay MA1, menor fricción, y MA2, mayor fricción, que lo relacionan a esta norma, que esta norma tiene que ver con la ASO. Esta otra tablita explica, la parte de arriba es la anterior y esta de aquí abajo, que es característica físico-química del aceite. Esto, a ustedes como usuarios de la moto, siendo muy claros y llanos, no les importa. Lo que importa es el cuarto de aceite, que se lo ponen a mi moto y que me funcione bien. Lo que pasa es que lo que trato de hacer conciencia es de dónde salen. Don Leo, usted me permite un segundito y revisar el manual, porque Por supuesto. la otra vez en el chat salió una duda con las STX y las ZX, que hay una especificación que hasta la fecha ni en la agencia nos han evacuado. Ok, Está bien, es la revisando, por supuesto. Esta tablita por aquí divide la MA2 y MA1, y que se divide la MA, y habla ahí de lo que les acabo de decir, de los índices de fricción, etcétera, etcétera, cómo es que en qué cantidad de los meten. Y esto es lo físico-químico, dice ceniza sulfatada, pérdida por evaporación o volatilidad. Hay gente que se queja porque dice: es que la moto me consumió el aceite, me lo evaporó, se desapareció, y que este aceite no me gusta porque se evapora y este otro no, en fin. Tiene que ver con datos de esta forma. La norma dice que se puede perder un 20% del aceite. Ahora, puede ser de que si mi moto usa un cuarto de aceite y
digamos que hay permiso de perder un 20% desde el punto de vista de evaporación o volatilidad del aceite, pero puede ser que la moto también contamine el aceite con combustible por el funcionamiento típico del motor, entonces el aceite va a perder viscosidad por contaminación con combustible. Tiene que ver con inyección, tiene que ver con carburación, tiene que ver con... Entonces, esto va a ser más alto, porque ya estamos hablando de aceite contaminado con combustible, que varía. Estos son datos asumiendo que no hay contaminación. Ahí habla de la espuma, estabilidad del corte se refiere, lo que les dije en los pistones, que cuando baja y sube, a nivel de anillos y pared del cilindro, la película de aceite es como si hubiera una tijera que la está cortando. Entonces, le hacen pruebas de estabilidad del corte y eso es protección contra el desgaste, muy importante en las cajas de cambios, en los engranajes, porque es donde las películas de aceite entre los dientes de los engranajes sufren presiones muy altas. En términos generales, como les digo, son tablas en donde ustedes dicen, bueno, sí, pero todo ese montón de datos, ¿qué? A mí lo que me interesa es comprar un cuarto de aceite que en la moto me funcione bien. Ese funcione bien sale de aquí, de los datos de la moto. Esto no, del aceite, esto no viene en las etiquetas, simplemente la etiqueta dice, hay una marca, dice un grado, dice algún dibujo, alguna especificación más o menos, pero no datos de este tipo. En la ficha técnica viene un poquito mayor de información, pero no necesariamente eso. Castrol hace 4 pruebas, que es detergencia, que tiene que ver con limpieza, durabilidad del motor, rendimiento de embrague y aceleración. Es muy importante, en el caso tal vez de cualquiera de nosotros que tenga una moto y anda ahí la aceleración no es muy importante, pero en competencia la aceleración es muy importante. La salida de esa moto es con un aceite, puede ser de que sea milésimas o centésimas de segundo más lenta una que otra, y ya por eso perdió o ganó. Entonces esta es una prueba bastante importante, tiempo de aceleración, la potencia entregada en el eje. ¿Lo vamos de una vez o...? No, si no está contento ya. Ok. Este es el concepto de Castrol para motos 4 tiempos. Entonces es una pirámide invertida. Acá abajo dice aceites estándar. Entonces son aquellas personas que en la moto dicen, cualquier cosa, échame cualquier cosa. Un asunto de precio ahí, aceites estándar, que no tienen pruebas, pero la moto funciona, va y viene. ¿Ok? Luego está esta parte donde se usan aceites básicos de motocicleta, que tienen la prueba API y que tienen ASU. Ya según el concepto de Castrol Trison, está encima de lo que la industria pide, que son rendimientos, como les acabo de explicar, de este tipo. La industria de los aceites para motos esto no lo piden, simplemente API y ASU-MA, y punto. Yendo más allá, pues se interesan por estas pruebas y entonces los aceites salen al mercado con características o especificaciones que de verdad funcionen, y ellos dicen, nos preocupamos porque de verdad los aceites funcionen como decimos que son buenos, pues le hacemos pruebas para demostrar que son buenos. Desgraciadamente, como al principio les dije, no son demostrables. Que uno le diga, pruebes este frasquito y esto para que usted vea y diga, qué rico, qué bonito o qué feo. No funciona así, pero efectivamente tienen pruebas arriba de las normas de los estándares. Ahí comparan un aceite de carro de pasajeros con una motocicleta. Si ustedes los ven en detergencia son iguales. En dispersante tiene más el aceite del carro que el aceite de la moto. Antidesgaste tiene más el de la moto. Este es un dato bastante técnico del aceite que se llama el mejorador de índice de viscosidad. Anticorrosión son iguales, en antidesgaste, en oxidantes son iguales, y en el modificador de fricción el de carro tiene, el de la moto no. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que los embragues patinen. Si el aceite de moto, o si yo le echo aceite de carro a la moto, el motor funciona porque anda con un aceite hecho para el motor. El embrague, la caja de cambios funciona, pero el embrague, cada salida o cada parada del embrague me patina. Puede ser de que yo lo sienta, puede ser de que no, pero está pasando. Y si hay patinaje, con el tiempo, más adelante lo voy a sentir. Y cuando lo siento es porque ya hay una consecuencia más cara. No, cuando no hay fricción, o bien en los clutch, lo que ocurre es que vamos
en carretera con el clutch afuera y, pues, y vamos como si el clutch estuviese ligado, Ok. como si estuviese ligado al cable o en un carro, por ejemplo, poner el pie en el clutch. Significa que 1000 vueltas del motor realmente están llegando 985 vueltas a la caja y ahí es donde empezamos a perder combustible, empezamos a tener desgastes en el clutch, en los patinadores, Hay más calor. más calor. Esto es sumamente importante en los embragues. Vamos a ver un videillo que resume algunas cosas ahí de lo que les he conversado. El lubricante ideal para motos de 4 tiempos ha de satisfacer las exigencias de 3 zonas distintas: motor, embrague y caja de cambios. El motor está sometido a cargas enormes originadas tanto por las cargas mecánicas como debido a las velocidades elevadas del pistón y temperaturas de la combustión, y ha de mantener en todo momento un flujo elevado del lubricante. La zona del embrague exige tanto refrigeración como mantener un equilibrio ideal entre la capacidad de los discos para patinar y agarrarse, a fin de conseguir un funcionamiento suave y seguro. La caja de cambios exige reforzar al lubricante para soportar las fuerzas del cizalleo e impactos y evitar el desgaste de los componentes de precisión. Debido a la triple función que realizan, los motores de motocicleta necesitan lubricantes de características exclusivas. La tecnología de los lubricantes Trizone de Castrol para motocicletas ha sido formulada especialmente para satisfacer las necesidades del motor, embrague y caja de cambios. Trizone ofrece la oportunidad de lubricar motos de 4 tiempos en este ámbito ultra especializado, sometido a esfuerzos enormes y respaldado por las pruebas que los expertos realizan en el centro de Castrol, especializado en motos. Trizone incorpora todas las propiedades más avanzadas que Castrol ha desarrollado. Trizone dispone además de la experiencia y conocimientos que Castrol ha acumulado a lo largo de un siglo de motociclismo. Los lubricantes que Castrol ha creado mediante la tecnología Trizone aseguran a los motores, embragues y cajas de cambios la protección más perfecta desarrollada para las motos, que buscan conseguir altas prestaciones en las motocicletas modernas. Ok, ese es bastante comercial. It's more than just oil, it's liquid engineering. Hay en una página que se llama castrolmoto.com, ya que dice que tienen en el foro, pueden subir, hay montones de videos de cómo funciona el embrague, cómo funciona la caja, cómo funciona el motor, resumen del funcionamiento de los tres, etcétera, etcétera. Este es un integrante sumamente importante en la familia de Castrol de motos, que es un robot que se llama Flossie. Hay unos videos de él, en el sentido de que es las pruebas que les hacen a las motos, cuarto como este, con 2, 3, 4, 5 o más motos, programadas para que con los cuartos los enfrían a temperatura de nieve o calientes como desierto. Hacen pruebas de parada y arranque, como ir en la moto ahí en Uruca o ir en la autopista a alta velocidad, diferentes condiciones, ¿no? Y les hacen pruebas de 100 horas, 200 horas, 1000 horas, pruebas de 30.000 kilómetros reales. Entonces, una persona no lo podría hacer porque tiene que ir a orinar, tiene que ir a comer, tiene que ir el robot está ahí dándole. Entonces es un integrante y además las pruebas son repetitivas. Podría ser de que si son personas uno acelera un poquito antes que el otro y en cambio él siempre las hace iguales, que son pruebas bastante interesantes en ese sentido, que es donde salen, como les decía, los datos de las tablitas ahora que vimos. Y llegamos a lo que son los productos, que al final de cuentas eso es lo que le interesa al usuario. Esto es mezcla. Los motores de mezcla están desapareciendo porque son muy contaminantes.
Ah, Pero es rico, ¿eh? este no, no, este Yo no. a veces detrás de unas motos que me las quiero quitar y digo soy detrás de otras que me quedo. El aceite que huele rico de Castrol se llama R30, que es un aceite vegetal que fue de los primeros aceites que Castrol comenzó a fabricar, pero un cuarto de R30 vale 40.000 colones. Entonces hay gente que lo compra como por tener una colonia. Le echa una oncita ahí a la moto para eso, cuando él acelera usted siente como los puros estos tabacos que tienen aromas. Hay unas motos de mezcla que bueno. Qué vicio más caro soy yo. Esto es un mineral, hay 1040 y 2050 mineral. Esto es un semisintético, 1040 y 2050. Y esto es un sintético que hay 5W40 y 10W50 para las diferentes aplicaciones. Y como vimos al inicio, se manejan como con el concepto de bueno, mejor y excelente. ¿Okay? Por ejemplo, a nosotros nos piden para estas dos motos que sea A3 B44. ASEA, A3 B44. ok. Después dice API SLCF MB 229.1 y Volkswagen 50101 más 505. Ok, entonces nos vamos a ir. Como Aprilia es italiana, ¿cierto? Del grupo Vespa, ¿sí? Entonces ellos se están recomendando las especificaciones ASEA, Asociación Europea de Constructores de Automóviles. Secuencias AB, hay A1B1, A2B2, A3B3, A4B4 y A5B5. ¿Ahí te pide? A3 B44. Ok, ese 4 se refiere al año, está bien atrasado, se refiere a 2004. Ya hay ASEA 2012, creo que es el más reciente. Pero bueno, se refiere a lo mismo. Entonces, se están refiriendo, pero note que son especificaciones de aceite de carro. Pero bueno, ASEA AB, eso significa A es motor diésel y B es motor gasolina, perdón, A gasolina y B diésel, pues está dirigido a carro, no hay motor diésel, ¿cierto? Sí. Pero bueno, esa es la especificación que ellos están pidiendo. Y el 4 se refiere al año 2004, ya hay actualizaciones de especificación ASEA y creo, como le repito, que la última es 2012, ¿okay? Pero se refiere a eso. Lo otro es API SL o CF. API SL, fue lo que vimos con API, y luego estas. Ajá. ¿Me dijiste? MB Ok, Mercedes-Benz, 229.1 ajá, y después Volkswagen Volkswagen, 50101 y Ajá. 50502. 505.0. Arriba, el primero está, o sea, Este. no. No, 501.01. Ajá. Ajá. Y después 50502. 00, perdón, ahí. Este. Sí. Ok. Noten que todas son especificaciones de carro. O sea, que no está pidiendo nada. No dice Haso. No. Ellos no usan la especificación japonesa, Haso no les dice MA, MB. Entonces, bajo esa especificación, bueno, sí, allá atrás hay, no sé si me encuentro, lo voy a encontrar un cuarto de aceite que tenga por aquí. Vamos a ver si tengo suerte. No dice nada de viscosidad. 1540. 1540. ¿Sí ves? Aquí dice, bueno, esto es un 530, sería en la especificación, pero aquí está ASEA, Volkswagen 504, 507, por ahí está Mercedes-Benz 229 punto y resto. O sea, hay que buscar, no necesariamente las que me estás leyendo aquí, pero ahí vienen las especificaciones en los aceites, ¿sí? A eso se refiere esas especificaciones que trae Manuel. Lo que me trae es que ni en la agencia sabían. Híjole, aquí no la tenemos. Este solo dice API Service SN. No sé si lo quieren ver por ahí, donde dice Volkswagen, Mercedes, que habría que buscar la especificación que viene
exactamente en los manuales, pero a lo que se refiere es esto. Está la especificación que les pide Volkswagen, la de Mercedes 229.1, y cuando se refiere a ASEA, pues son las especificaciones de Asociación Europea de Constructores de Automóviles Europa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, no, las viscosidades, ¿verdad? El primer número y el segundo, uno creo que era cuando está frío, el otro cuando está caliente. Y lo otro, digamos, en el caso de la mía, lo que recomiendo, lo que pide es 15W50. 1550, sí. Entonces, si lo que hay es 1040 o 2050, ¿cómo sé cuál de los dos? La viscosidad sale de aquí. Grados SAE. SAE invierno con la W Winter 0, 5, 10, 15, 20, 25. SAE verano ya sin la W 20, 30, 40, 50 y 60. Si nos acordamos del aceite de los carros, los camiones, el SAE 40, ¿no? Es este. Es uno de los monogrados más típicos. Multigrado es cuando se combina un grado de invierno con un grado de verano. ¿Ok? Entonces, si lo vemos en un gráfico, viscosidad, temperatura, si yo pongo un aceite bien delgadito, fluye rápido, pero al calentarse pierde mucha viscosidad. ¿Se acuerdan de la media micra? Se podría romper con un 15 ya caliente. Caliente me refiero como a 100 grados centígrados, temperatura de operación de la moto o del vehículo. Entonces, por otro lado, puedo usar un 40, que un 40 a 100 grados centígrados, que al calentarse ya perdió viscosidad, pero aún así mantiene mucho mejor viscosidad que un 15. O sea, que funciona bien. ¿Cuál es el problema? Que el 40 del frío es muy lento para fluir. Entonces, a eso súmele que usted en su carro arranca, boom, boom, y se va. El aceite no ha llegado a todas las partes, cuando en la moto igual, mucha gente juega con la moto, fría, y eso tiene consecuencias. 70-80% del desgaste de los motores se da en el arranque. ¿Okay? Estos dos son monogrados. Si se combinan en lo que se llama un multigrado. Ambos son 15 porque parten del mismo punto en frío, fluyen igual. Y ambos son 40 porque en caliente mantienen la viscosidad igual a 100 grados centígrados. Ahora, noten que la línea azul a más de 100 grados centígrados, a unos 150 grados, el 15W40 mantiene mayor viscosidad que el 40. Por eso no es cierto que los mecánicos dicen, ese carril ya está viejo, ponele 40, para que lo selle, por el humo, por el consumo. Sella más un 1540. Lo que pasa es que el mecánico nunca ha visto un 1540 a 150 grados centígrados, va a ser así. Siempre lo ve frío. ¿Okay? Entonces siempre los aceites multigrados es lo mejor. Ahora, si la moto dice que debe usar 15 ¿qué? 1550. Entonces usted puede poner 1050, 550. O sea, ¿cuál es la regla, digamos? ¿Puedo usar? Puede jugar con esos números, puede bajar este y mantiene este. Eso es lo que se recomienda, digamos, mantener el... O sea, ese 550 no es tan estricto. 1550 es. Puede usar 1050, puede usar 550. El tema que muchos fabricantes, dependiendo del clima en el que se utiliza el vehículo, hace variantes a las recomendaciones. A eso es lo que se refiere este valor. Hay otras razones, por ejemplo, no sé si sabían que ahora con las nuevas regulaciones de la Euro 4, para los fabricantes se le ha hecho dificilísimo, pero dificilísimo poder llegar a sus estándares, y ahora estamos usando aceites más baja viscosidad. Sí, correcto, o sea, aceites como este, 530 o 030, para lograr que el aceite dé menor resistencia, sea una bomba que dé menor resistencia, poner una cadena de distribución más delgada. O sea, por todos lados estamos usando como ahorrar, y hasta el aceite ha sido una de las formas. El aceite está siendo, desde ese punto de vista, el aceite está siendo la mejor opción para lograr la eficiencia sin incurrir en grandes modificaciones físico-mecánicas de los motores, bajas viscosidades. Entonces en los autos uno ve que la viscosidad mayor que debemos de usar es 530, 1030, no como Costa Rica que usa 2050. Un aceite obsoleto de los años 80. Y eso es lo que todo. En moto, las bajas viscosidades sí hay que tener un poquito de cuidado, porque acuérdense que lubrica la transmisión. Entonces no podemos usar uno tan delgado para la transmisión. Pero bueno, por eso está la recomendación general del fabricante. Bueno, y digamos en este caso específico, para entender bien, entonces tengo 15W50, que es lo que recomiendo, y
yo voy ahí y veo 10W40 o 20W50. Puedes usar un 20-50, simplemente estás subiendo un poquitín aquí y estás respetando que acuérdense que este grado es arranque en frío, 5-10 minutos, pero este es 4 o 5 horas de viaje. Entonces, el caliente es el que quiere. Este es el que más debe más importante. No, también sí es de los que arranque y vámonos y va a gastarla. No, claro, este es muy importante desde ese punto de vista, de arranque en frío, es el mayor desgaste del motor. Tipo Joshua. Sí, pero el tema del arranque en frío te hace un desgaste a largo plazo. En cambio, el motor en caliente te puede hacer un daño inmediato. Claro. Durante un uso. En un viaje se puede. Y yo me imagino que aunque el aceite sea perfecto, arrancar de una vez con la moto en frío siempre va a tener problemas. Entonces es mejor que incluso los componentes están diseñados para que trabajen a cierta temperatura. Por ejemplo, el otro día estaba Joshua conmigo y llegó un calentura. ¿Verdad? No es Joshua, acá. Es otro. Otro Joshua. No, otro calentura. Y encendimos la Aprilia, la Tuono. Y llega y hace el mae. Yo estaba montado, la encendí y dejé que en mínimo, que es como hay que hacer en esas motos. Y resulta y pasa que llega el calentura y dice, dale. Y digo, no, deje que ella lubrique bien. No, pero dale, yo tengo el igual. Y yo, sí, claro. No, ya lo puede tener, pero no sabemos cuánto le va a durar. Pero lo que pasa es que en esos motores que sí estamos hablando, que son hechos para, bueno, esa trae especialmente motor de carrera. O sea, eso, usted no lo puede hacer. De que usted la arranca y le da de una sola vez 14.000 revoluciones o 16.000 revoluciones, Sí. ¿no? Eso usted tiene que dejarla que ella caliente por lo menos un minuto, o sea, así mínimo, y ya después ahí la va acelerando. Me imagino que por eso el man tenía una Ducati. Cuando le hicieron el cambio de aceite, estaba enojadísimo porque le cambiaron el aceite y se le veía ya todo oscuro. Que si fue que no se lo cambiaron o qué fue el asunto, yo dije, claro, si así usa la moto, imagínense, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación, digamos, de arrancar la moto en la mañana? Hay que dejarla cierto tiempo, ¿cuánto más o menos? 2 minutos. 2 minutos. Arranca y la deja al mínimo. Carro o moto, 2 minutos. 2 minutos. Y después tiene que usarla, el carro o la moto, suave, tranquilo, los primeros 5 a 10 minutos, porque la efectividad del aceite la alcanza caliente y no se calienta inmediatamente. Por eso es una pieza clave del motor que los mecánicos muchas veces se equivocan, y es que dicen que el termostato no sirve para nada. El termostato es una pieza clave en el motor. Afecta el aceite, la bujía, montones, porque es precisamente para eso. Entonces el motor después de 5 o 10 minutos, dele, él está hecho para eso. Pero antes de eso, trátelo con calma. 2 minutos es suficiente, no es arrancarlo y irse a bañar y desayunar con el motor ahí. No, está gastando combustible innecesariamente. Un par de minutos y después me pongo tranquilo, suave ahí voy. Maneja suave. Después de unos 10 minutos, pues ya, dele. Tiene que arrancarla, ponerse la seguridad y ya con eso está. Exacto, mientras vos ¿Ustedes tendrán algún aceite para motocicletas que se utilicen en altas revoluciones? El Power One es el aceite para racing, de categoría racing.